Y yo no sé si a ustedes les han pasado, pero hay veces que en ese momento te puedes preguntar ¿por qué Dios permite que me pase esto? ¿Por qué en los momentos difíciles vienen a nuestra vida? Y son temporadas complicadas, son temporadas difíciles, y eso es precisamente de lo que vamos a estar hablando las próximas semanas, de los desiertos. A estas temporadas difíciles y complicadas que vivimos se les llaman desiertos. Muchas preguntas surgen durante esa etapa, durante ese momento en el que estamos pasando estos desiertos. Por ejemplo, ¿por qué las cosas van tan mal? Dios, ¿por qué tú no te estás moviendo en mi vida? ¿Dónde está el cumplimiento de las promesas que tú tienes para mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Dónde estás, Dios, en este momento? Yo creo que todos hemos vivido ese tipo de situaciones difíciles y necesitamos ser tan honestos para identificar la respuesta a esas situaciones. Los desiertos en nuestra vida van a llegar por tres cosas: por un accidente, por un trato de Dios y por una consecuencia. Todos nos levantamos en la mañana y nadie dice, ojalá y hoy me atropellen, ¿no? Porque realmente si te atropellan, eso es un accidente. Bueno, también puede ser una consecuencia de tu necedad. Sí, porque ves el puente peatonal y sabes que en la mañana los carros van recio por la Panamericana y tú dices, sí la hago, cuando nunca corres, ¿no? Y te atropellan. Ese no fue un accidente. Esa fue una consecuencia de tu necedad. Sube el puente, camínalo y listo, ¿no? Pero supongamos que ¿se enojaron por eso? Porque los vi muy serios, así como que de repente tú estás caminando, agarras un hoyito, te tuerces el pie, te lo quiebras y es un accidente. Hay momentos de desierto que vienen a nuestra vida no porque nosotros hayamos hecho algo, sino que simplemente llegan esas malas temporadas, llegan esas malas rachas. No a todos le vamos a encontrar una respuesta, pero hay otros desiertos que vivimos que precisamente es el trato de Dios para nuestras vidas. Dios tratando con nosotros para sacar algo bueno de esa temporada. Y otros desiertos son la consecuencia de nuestro pecado. Son la consecuencia de algo que nosotros hemos hecho mal. Cuando nosotros pecamos, el problema no es el pecado, iglesia. El problema no es en sí que alguien haya pecado, no. Porque el pecado Cristo lo resolvió en la cruz. Hay una respuesta para el pecado y eso es el arrepentimiento, y vas ante la cruz y el Señor te perdona. Pero el Señor te perdona tu pecado, mas no nos libra de las consecuencias. Y muchas veces las consecuencias van a llegar a nuestra vida y esas consecuencias son desiertos en nuestra vida. Al final de cuentas hay momentos que vivimos que pueden ser económicos, que pueden ser familiares, que pueden ser de salud. Son malas temporadas que llegamos a pasar y esas malas temporadas las llamamos desiertos. Esos son nuestros desiertos. Y tú y yo tenemos que ser muy cuidadosos en identificar cuál es el motivo por el que estamos viviendo este desierto. Me explico, al final de cuentas todos hemos estado viviendo momentos difíciles. Job en la Biblia fue un hombre que le tocó vivir momentos complicados y momentos difíciles. Y en Job capítulo 23, verso 8 y 9, él dice, he aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, hablando de Dios. Y lo dice, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Y al sur se esconderá y no lo veré. Vamos a orar. Padre, yo te pido que en este momento tú hables a nuestras vidas. Señor, prepara nuestros corazones. Prepara el corazón de cada uno de mis hermanos en esta tarde, Dios, para que ellos puedan recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Que sabemos que es una palabra viva, Señor, es una palabra eficaz, es una palabra que alienta, oh Dios, y que podamos estar listos para escuchar lo que tú tienes para nosotros las próximas semanas a través de esta serie. En el nombre de Jesús, amén y amén. Todos vamos a vivir momentos de desierto. Es más, si yo les pidiera que levantaran la mano,
fácil el 60%, el 70% de nosotros estamos pasando por un momento de desierto, estamos pasando por una temporada mala, estamos pasando por una situación difícil, una situación complicada. Pero muchos vemos el desierto como algo malo, y realmente el desierto es una parte del crecimiento espiritual, del crecimiento del cristiano. Para muchos es sabido que la vida del cristiano es comparada a la vida de un niño. Dios, de hecho, se llama en un momento en la Biblia como un padre para nosotros, y nosotros somos sus hijos. Y yo quiero que pienses, todos los que han tenido hijos estarán de acuerdo conmigo en lo siguiente. Cuando el niño nace, cuando el bebé está ahí chiquito, él no se puede levantar y hacerse un huevo y comer. Él tiene que recibir el cuidado de sus papás. Él tiene que ser atendido 24/7 por sus papás. Si llora en la madrugada, los papás se tienen que levantar. O sea, ¿qué papá a un bebé que llora al mes le dice, ya cállate? Y el niño te contesta, ah, sí, perdón. No, si el niño te contesta al mes, tráelo para orar por él, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que no, el niño necesita de tu atención y de tu cuidado. El niño necesita que tú lo alimentes, que tú le prepares la comida, que tú le cambies el pañal. El niño necesita que tú estés al pendiente de él las 24 horas del día, estés al pendiente de él. Es un bebé, no puede hacer las cosas por él. Pero a lo largo del tiempo resulta que ese bebé empieza a caminar, empieza a gatear. Ahorita estábamos viendo a la bebé de Emily y de Aldo, cómo ya empieza a gatear y cómo se empieza a levantar. Y es increíble ver cómo los niños se van desarrollando. Y luego también los empiezas a sentar en su periquera y ya le pones la comida ahí. Sabes que la va a regar, sabes que se va a batir el niño, sabes que se va a ensuciar. No esperes que tu bebé de 7 meses, de 1 año, que le empieces a enseñar a dar de comer, agarre el cubierto con la izquierda y el cuchillo con la derecha y lo corte. El niño se va a embarrar, el niño se va a ensuciar, pero tú lo dejas. ¿Por qué? Porque el niño tiene que aprender a comer solo. Es parte de la madurez de un niño, es parte del crecimiento. El niño se va a caer. Y tienes que dejarlo que se caiga, porque entonces va a tener que aprender a levantarse. Y hay cosas, ahora sí, como mamá, no dejas que el niño se bata, no dejas que el niño aprenda a comer. Vas a seguir teniendo un bebé hasta los 23 años, 24 años, que todavía va a estar esperando a que su mamá haga todo por él. Ay, jole, ¿verdad? Lo tienes que dejar, tiene que caer, se tiene que resbalar, porque eso le va a enseñar a crecer. Las mamás no pueden estar todo el tiempo al pendiente de su bebé. Y el bebé ya tiene 30 años y todavía están ahí al pendiente, ¿no? No puedes, porque, oh, gracias Dios, porque es que Dios me acaba de dar una revelación. Si tú te paras en medio como mamá y empiezas a darle a ese niño toda su vida y le suples, tú estás siendo un estorbo para que ese niño crezca en los planes que Dios tiene para su vida. Y tú necesitas hacerte a un lado para dejar que ese niño crezca. Y luego, lejos de ser papás, somos estorbo para que los niños crezcan y cumplan el propósito que Dios tiene para sus vidas. Y la vida espiritual es similar. Cuando tú entras al cristianismo, cuando tú empiezas a vivir una vida con Cristo, en un principio tú necesitas ser alimentado poco a poco, porque estás empezando a gatear. Pero llegan momentos en los que Dios te dice: órale, campeón, necesitas ir creciendo y necesitas ir pareciéndote a mí. Entonces pues yo sé que te vas a batir, pero dale, necesitas aprender a comer, necesitas aprender a hacer las cosas por ti, necesitas aprender a entender que en los momentos de desierto Dios va a estar para ti, que en los momentos difíciles Dios va a estar para ti. Es entendible cuando tú tienes un poco tiempo de cristiano que tú digas: pastor, ayúdame, estoy en una crisis, y vas y ayudas a alguien en una crisis. Pero llegan momentos después que llega el tiempo en el que ya no va a necesitar del pastor ahí 24/7. Ya empiezas y dices: mi socorro viene del Señor. ¿A dónde iré? Al Señor. Entonces volteas. ¿Por qué? Porque has aprendido a través de los desiertos que Dios es tu sustento. Los desiertos no son tan malos. Los desiertos, vistos desde el punto de vista de Dios, perdón por la redundancia,
son buenos en nuestra vida. Los desiertos son buenos porque nosotros necesitamos crecer y necesitamos, como el niño necesita crecer, tú necesitas crecer y desarrollar un carácter como el de Jesús. Entonces, si ahorita estás viviendo tú un momento de desierto, tú estás viviendo una oportunidad para desarrollar un carácter. Tú estás viviendo una oportunidad para que Dios hable a tu vida y puedas salir de ese desierto mejor equipado. El desierto es el lugar escogido por Dios para nuestro crecimiento. No importa cómo llegó el desierto a nuestra vida, pudo haber sido una consecuencia. Pudiste haber cometido un pecado y estás viviendo la consecuencia del pecado, pero Dios te perdona, Dios está lleno de misericordia. Pero en ese desierto que vas a vivir, esa temporada de consecuencia, Dios está contigo y Dios lo va a usar para ti, para un crecimiento. Puede ser que estés viviendo un desierto a causa de una enfermedad, a causa de una situación difícil, pero ese desierto Dios lo va a usar para que tú crezcas en tu carácter. Necesitamos saber que los desiertos son las oportunidades en nuestra vida para crecer, porque al final de cuentas siempre hemos pensado, o algunos hemos pensado, que en el desierto Dios se aparta, pero Dios nunca se aparta de sus hijos. El libro de Hebreos capítulo 13 verso 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo: no te desampararé. Aún en medio del desierto Dios está con nosotros. Y en Romanos capítulo 8 verso 28, todos nos lo sabemos de memoria porque nos gusta, dice: y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? Aunque sea un desierto de consecuencia, aunque sea un desierto que nosotros hayamos provocado, Dios va a usar ese desierto para bien, para mi vida, para crecer, para hacerme madurar más espiritualmente. Dios dice que Él, primero, no me va a dejar en medio del desierto, pero segundo, me tiene que ayudar para bien. Yo necesito entender que los desiertos en mi vida son para crecer. Y son los desiertos los que usa Dios para pulir mi corazón. Debemos estar confiados, porque aunque tú sientas en medio del desierto que Dios está a miles de kilómetros de distancia, que Dios no te escucha, que Dios no te ve, que Dios no escucha tus oraciones, que tú pareciera que estás solo, Dios está contigo. La realidad es que Él dijo: yo no te voy a dejar, yo no te voy a soltar. El propósito del desierto es bastante positivo. El propósito del desierto es formarnos, purificarnos, fortalecernos, prepararnos para lo que Dios tiene para nosotros. Y debe de dar como resultado que tú y yo seamos más fructíferos. Pero quiero hablarte del problema, porque cuando hablamos de desiertos no podemos comprender que es bien importante las decisiones que tomamos en medio de los desiertos. Y si no estamos bien conectados y si no entendemos el propósito del desierto, nosotros vamos a tomar decisiones muy poco sabias. Vamos a poder tomar decisiones y vamos a poder cometer errores. Nosotros muchas veces como ser humano buscamos una ruta de escape. Antes de entender por qué Dios nos tiene en ese desierto, nos vamos y nos metemos a otro desierto. Y nos vamos y nos metemos a otro desierto. Y no dejamos que Dios se mueva en medio del desierto porque queremos resolver las cosas a nuestra manera. Y todavía culpamos a Dios y decimos: es que es tu culpa, Dios, porque no me respondiste, porque no hablaste a mi vida, porque no me dijiste qué iba a hacer. Lo que pasa es que Dios te ha prometido estar contigo y Dios estará contigo en medio del desierto que tú estás viviendo. Dios está contigo, Él lo prometió. Y aún así, aunque tú no lo veas ahorita, las cosas, aunque se vean muy grises, Dios las va a transformar en una atmósfera blanca y va a decir: hay un futuro de esperanza para ti, porque yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Pero muchas veces tendemos a pensar que en esos desiertos Dios no está con nosotros y tendemos a cometer errores. Por ejemplo, a lo mejor tu mala temporada tiene que ver con finanzas y tú dices: no logro salir adelante,
no logro despegar, no estamos apuntalando bien el presupuesto. Creo que tienes que tener y tomar decisiones, y en eso tienes que tener dominio propio. Yo gracias a Dios hemos vencido, mi esposa y yo, el enemigo del Buen Fin, ¿no? Todo el mundo anda queriendo tener dinero en el Buen Fin para comprar cosas que no necesitan. Y hay algunos que se han hasta endrogado y embarcado y endeudado. Y la Biblia dice que no te embarques, que no debas. Y la verdad de las cosas es que tomamos malas decisiones. Queremos pagar un crédito o una deuda con otro crédito, y los intereses se van subiendo y se van subiendo. Y tapas un hoyo y destapas tres, porque tomamos decisiones por nuestra propia cuenta, porque tomamos decisiones en nuestra sabiduría y no esperamos a que Dios conteste a nuestra vida y nos muestre cuál es la salida correcta. Eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, Dios los sacó de la esclavitud y los llevó a través de la vida de un gran hombre para ellos, un gran profeta, un gran hombre de Dios, a través de Moisés, y los liberó y los sacó de Egipto, y fueron libres y los llevó a un punto en el que estuvieron en un desierto. Pero lo que era un viaje de un año, era un año lo que tenían que hacer ese viaje, se convirtió en un viaje de 40 años en el desierto. Ellos vivieron 40 años en el desierto a causa de que no entendieron y no abrazaron el propósito del desierto, y el resultado fue trágico. Por eso es tan importante que nosotros, cuando estamos viviendo malas temporadas, podamos aprender de esto. La verdad de las cosas es que a lo mejor el ejemplo es muy burdo, ¿no? Pero la gente me dice: ay, pastor, ¿qué te pasó? Cuídate, y pobre de ti, ¿cómo te llegó esto? Le digo: por necio. O sea, ¿sería yo alguien que quiera ocultar algo absurdo si yo les digo: ay, quién sabe, me tocó? No, es el resultado de ser tragón, diría mi mamá, ¿no? Cuando yo estaba niño, yo comía muy bien y comía muy suave. Entonces en las noches mi mamá prepara unas tortillas de harina bien buenas. Las tortillas de harina de mi mamá son otro nivel, ¿no? Y siempre me decía: ¿qué quieres cenar? Yo estaba chavalillo, 13, 12 años, y yo le decía a mi mamá: pues algo rico. Te voy a hacer un cornflakes. Entonces yo le decía a mi mamá: ¿cuándo acá nos vamos a llevar de groserías? Oh, mamá, le digo, hazte unos huevos, unos frijoles, y hazme 3 burros de huevo con frijoles, ¿no? Y me cenaba los 3 burros. Mi mamá, pues no, es mi mamá, ¿no? Acuérdense lo que les platiqué la semana pasada. Ella quería que yo fuera actor de telenovelas y todo. Entonces mi mamá me decía: claro que sí, ¿no? Mi mamá está como la canción esa que me dice: ¿quiere que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón? ¿No? Y los jóvenes no saben de lo que hablo, pero... Y me pegaba en las noches el retorcijón, y ahí, mamá, y mi mamá se enojaba porque la levantaba en la madrugada, y luego me decía: ándele, qué bueno, eso le pasa por tragón. Y anoche me decía mi esposa: ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? Le digo: mejor. ¿Y si qué estás aprendiendo de esto? Le dije: pues por tragón. Eso me pasa por tragón, le digo. O sea, no hay de otra. Hay una consecuencia que tengo que vivir, y ni modo, la tengo que pasar. Y la verdad de las cosas es que el pueblo de Israel no entendió el propósito del desierto, y por eso duraron 40 años. Si tú y yo no podemos entender el propósito del desierto que estamos viviendo, de la mala temporada que estamos viviendo, y no tomamos acciones, y no cambiamos, y no modificamos, y no tratamos de ser diferentes a lo que hemos venido haciendo, vas a durar mucho tiempo en el desierto. Tu desierto financiero va a terminar el día que cortes la tarjeta de crédito y la dejes de usar. Tu desierto de enfermedad puede ser, tal vez, no sé, piénsalo, de una mala alimentación, de una vida sedentaria, de no hacer ejercicio, de no cuidarte, probablemente, de una necedad, de no ir al doctor cuando tienes una gripa y luego se complica en una neumonía. Tu desierto tal vez puede ser de un hombre de falta de oración. Queremos sentir a Dios, pero queremos sentir a Dios cuando queremos,
y no estamos constantemente buscando la voz de Dios en nuestra vida. Yo les decía el miércoles a la iglesia, porque qué bueno los que vienen los miércoles, pero yo les decía, hermanos, hay un canto que dice que si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Y yo les decía, no, las cosas no van a cambiar cuando ores, las cosas van a cambiar cuando escuches. Porque tú puedes estar diciéndole, Dios, por favor, ayúdame a salir de deudas, y Dios te va a escuchar. Pero Dios también tiene algo que decirte, y a lo mejor Dios va a traer orden a tu vida y te va a decir, deja de mentir, deja de ser un adúltero, necesitas dejar de ser grosero, necesitas dejar de hacer esto, pero no le escuchamos, solo hablamos. Y las cosas van a cambiar cuando oremos, pero a la vez cuando estemos dispuestos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y es más, le agregaría un tercero, que lo hagamos. Porque escuchamos, yo ya sé lo que tengo que hacer. Ahora entiendo por qué me dio la infección. Dios quería que les pusiera de ejemplo al pastor. Yo sé que tengo que alimentarme bien, tengo que comer más lechuga, tengo que comer esas cosas horribles y dejar de comer las otras cosas. Porque tengo que cuidarme. Tengo que empezar otra vez a hacer ejercicio. Porque si no voy a seguir cosechando las consecuencias de mis decisiones. Y por eso el pueblo dio 40 años vueltas en el desierto, porque nunca entendieron el propósito del desierto. Y nosotros necesitamos entender cuáles son los propósitos que Dios está haciéndote pasar por ese desierto. ¿Cuál es, Señor? Oh, ya entiendo. Pero no nada más es identificarlo, sino es modificarlo y es cambiarlo. Pablo dice en Corintios que todas estas cosas que le pasó al pueblo de Israel son de ejemplo para nosotros. Primera de Corintios capítulo 10 verso 11 dice, y estas cosas les acontecieron como, dígalo conmigo, ¿cómo? Como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Es decir, Dios permitió que se escribiera la historia del pueblo de Israel que vivió 40 años en el desierto para que nos sirvieran a nosotros de ejemplo. No es malo, el propósito del desierto no es malo. Vivir en el desierto no está mal, una temporada en el desierto. ¿Por qué? Porque si entendemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, nos va a ayudar a crecer. Lo malo son las decisiones que tomamos en medio del desierto, porque a veces las queremos tomar para resolver nosotros las cosas, cuando Dios tiene un plan y tiene un propósito para tu vida. Si tú y yo aprendemos a reconocer ese propósito del desierto, nosotros vamos a entender que lo que Dios quiere para nuestra vida es el crecimiento, es la madurez. Y si nosotros entendemos este propósito, la pregunta que te tengo para hoy, ¿no haría más fácil el desierto? Sí, claro que sí. Si tú te acercas vamos a tomar el ejemplo otra vez del pastor, ¿no? El pastor necesita bajarle al peso y necesita bajar kilos. Entonces yo me tengo que acercar con una nutrióloga y decirle, dime cómo lo tengo que hacer, dime qué tengo que comer. Y te empiezan a preparar tu plato del día y te dicen lechuga, pollo del tamaño de la palma de tu mano. Y a veces ves tu mano y dices, pues quiero que alguien más me preste su mano para medirla, ¿no? Y empiezas a tener tus ideas y dices, bueno, tengo que hacerlo. Pero llegas a la casa y te dice tu esposa, ¿qué pasó? ¿Qué vas a comer? ¿Qué te dijo la nutrióloga? No, me dijo que todo está bien, así que hazme unas papas fritas y un pollo refrito y échale más y dale con todo. Nunca va a cambiar, nunca vas a ser diferente. Pero si empiezas poco a poco y la nutrióloga te dice y te garantiza que en el lapso de 3 meses tú vas a bajar 5 kilos y ya sabes que si cumples con esa dieta vas a bajar 5 kilos, te hace más fácil el trayecto, porque tienes un objetivo claro a dónde quieres llegar. Y cada vez que veas unos tacos de tripas dices, no, prefiero los 5 kilos. Hace unos meses yo les dije a algunos, me saqué estudios de sangre y salí muy alto en el ácido úrico. Y me pusieron una dieta muy estricta, nada de carnes, nada de camarones precisamente.
y, y la hice y la cumplí al pie de la letra. Mi esposa está de testigo. Y hace unas 2 semanas me fui a hacer unos estudios precisamente por los preoperatorios y me sacaron sangre, muchos frasquitos y salí bien, perfectamente bien. Mi presión como la de un bebé. Mi esposa se enoja porque dice, ¿cómo es posible? Después de 3 meses yo quería llegar a un propósito y lo cumplí. Mi ácido úrico volvió a la normalidad y todo está bien. Químicamente en mi cuerpo está bien, ¿no? Entonces, pero porque ya tenía la meta bien establecida, ya tenía la meta. Cuando tú entiendes que el propósito es para pulir tu carácter, que el propósito de este desierto es para sacar lo mejor que hay en ti, cambia cambia el tiempo en el que estás viviendo el desierto. En lugar de estar lamentándote cada mañana y diciendo, oh, otra vez estamos en el desierto, tú te levantas y dices, Dios va a sacar lo mejor de mí en este proceso. Dios va a sacar, hay una esperanza, Dios está conmigo en medio del desierto. Y cuando vengan las cosas, tú dices, hay un propósito para este desierto. Por eso Santiago dice en el capítulo 1 verso 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego el 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, cuando Santiago escribe esto, Santiago nos está diciendo, es cuando tú entiendas el propósito del desierto, de la mala temporada por la que estás pasando, tú vas a llenarte de gozo en tu vida y vas hasta agradecer el tiempo del propósito, porque te va a ayudar a ser mejor. Probablemente ahí voy a cerrar el ejemplo de la dieta. Probablemente durante la dieta no te sientas bien, durante la dieta te duele la cabeza, durante la dieta parece de adrede, pero tus amigos se ponen de acuerdo y se van a comer tacos de tripas, de barbacoa, y sufres y batallas y dices, pero cuando llegas a la meta y dices, wow, yo tengo 5 kilos menos y aquellos siguen con sus 5 kilos de más, pero yo logré la meta. Tu perspectiva cambia y es lo que Dios quiere. Dice, a lo mejor en el desierto te vas a sentir complicado, a lo mejor en el desierto va a estar difícil, vas a tener que ajustar cosas, te va a doler, no es padre pasar el desierto, pero cuando llegues a la meta y cuando veas el resultado del desierto vas a decir, valió la pena, porque hoy soy una mujer más llena de fe, porque hoy soy un hombre con una fe inquebrantable, porque Dios permitió que viviera esto para poder ser más fuerte espiritualmente, porque Dios permitió que yo pasara todo esto para poder amar más, para poder abrazar mejor, para poder darme cuenta que tengo una familia que tengo que cuidar. Yo no sé, pero Dios sí sabe el propósito por el que estás viviendo el desierto. Pero cuando tú tienes claro que ese desierto, por muy negro y muy oscuro que se vea, Dios está contigo y Dios te va a ayudar. Pero lo mejor es que Dios va a sacar lo mejor de ese desierto. La perspectiva del desierto cambia y empiezas a agradecer el desierto y empiezas a decir, gracias Dios por este desierto. Entonces los tiempos de desierto deberían de ser vistos como un tiempo de preparación. En la Biblia encontramos hombres y mujeres que descubrieron que el desierto fue un tiempo de preparación para su destino con Dios. Las temporadas malas, los momentos difíciles. El desierto nunca indica el rechazo de Dios a tu vida, sino el lugar donde Dios va a preparar tu vida. Necesitas entender que lo que estás tú atravesando el día de hoy y lo que estás atravesando, el propósito de eso, porque si no lo entiendes, vas a tomar decisiones incorrectas. Gente que se ha desesperado y quieren el resultado y quieren verlo y toman decisiones. Ay, es que me dijeron que si voy con esa señora de ahí de la esquina, le va a hacer un amarre a mi esposo y aquí lo voy a tener conmigo y todo. No estás haciendo un amarre, estás haciendo una apertura de puertas a tu vida espiritual que luego te vas a arrepentir, porque no, el diablo no nada más te va a querer acabar a ti,
quiere acabar a tu familia y quiere acabar a tus hijos y quiere acabar con todo. Y tú le abres la puerta y aunque le abras poquito, él va a abrir la puerta de par en par y se va a meter por querer resolver algo con nuestras propias fuerzas. No, es que el horóscopo me dijo, ¿no? No, es que esta posibilidad es buena. Es que esto sí me funciona. Es que las cookies de la comida china dijeron que hoy era mi día y mis números de la suerte son tal. Y empiezas a tomar decisiones. Es broma, pero hay gente que se llena más de esperanza con lo que les dicen las galletas chinas que con lo que le dice la Biblia. Ay, me va a ir bien. Sales contento de la comida china, me va a ir bien. Estoy esperando una noticia. Espera una gran noticia. Ay, sales con tu cookie ahí, te va a ir bien. Cuando la palabra de Dios está llena de promesas para tu vida y no te emocionas. La palabra de Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo para tu vida y son pensamientos de bien, pero no es suficiente para nosotros. ¿Por qué? Porque no entendemos el propósito del desierto. No lo entendemos. Cuando tú entiendes el propósito del desierto, escúchame bien, iglesia, también sabrás qué camino tomar durante el desierto. No es el momento para alejarte, no es el momento para retirarte. Aún, escúchame, aún si el desierto es la consecuencia de un pecado, es el momento para restaurar y para sanar. Porque Dios ya perdonó el pecado en la cruz. El desierto es un tiempo especial que Dios va a usar para nuestro crecimiento. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Le está hablando al pueblo de Israel. Para afligirte. Fíjate lo que pasa en el desierto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El día de ayer veíamos una declaración. Mi esposa me enseñaba una fotografía de una declaración de Charles Spurgeon, ¿no? Y él decía: los cristianos que nacieron con emociones, cuando las emociones se caen, se van. Y Dios, cuando nosotros llegamos a Él y le decimos: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero amarte, dice: pues voy a probarte. Dios necesita probar nuestro corazón. Dios necesita probar nuestra decisión. Porque muchas veces tomamos decisiones emocionados, pero al momento de la prueba y de la lucha es cuando entramos en conflicto. Una de mis principales preocupaciones por la que los jóvenes en mi vida, yo quiero que se casen, es que hagan a un lado las emociones y se casen con un corazón comprometido. Porque las emociones, si tú te dejas llevar por las emociones, el día que le huelas el aliento a tu esposo o a tu esposa en la mañana, cuando recién se levanta, vas a decir: ay, híjole, ¿no? Como que ya no la veo, ya no lo veo tan guapo, ya no la veo tan bonita. Porque las emociones, cuando tienen un problema, lo primero que quieren resolver es: ay, no, es que no, ahí nos vemos, vamos a terminar. Y se terminan divorciando. Porque todo matrimonio es probado por fuego. Todo, escúchame lo que te estoy diciendo, todo matrimonio es probado por fuego. Cantares dice: tan fuerte como la muerte es el amor, ni las muchas aguas podrán apagar este amor. Cantares no está hablando de una emoción, está hablando de un compromiso y de un corazón probado y de una persona probada en carácter. Si mi esposa y yo vamos a cumplir 19 años de casados, no es por emociones, créeme que no es por emociones. Nuestro matrimonio ha sido muchas veces probado y hemos pasado por fuego y hemos pasado por ríos y hemos pasado por tempestades y hemos pasado juntos tantos desiertos que han sido probados esos desiertos, porque tiene que ser probado. Y Dios dice: yo te voy a pasar por desiertos porque quiero probar tu corazón. El problema es que muchos reprobamos en el desierto y huimos. Pero déjame decirte algo:
Dios no permite los desiertos en tu vida para abandonarte. Dios no te va a abandonar en el desierto. El Señor no deja de operar en nuestras vidas solo porque estamos pasando por un desierto. El Señor sigue obrando. Él nos va a guiar a través del desierto para alentarnos, para saber que Él está ahí. Cuando yo era niño, mi abuelo tenía en su casa un cuadro muy famoso. Yo creo que muy famoso en esos tiempos de cuando yo era niño, ¿no? El cuadro de las huellas. ¿Alguno lo ha llegado a ver? El cuadro era un cuadro de unas huellas pintadas en una playa. Y entonces es una oración que alguien decía, dice: Señor, ¿dónde has estado en mi vida? Porque cuando pasé por una tempestad, cuando pasé por un desierto, cuando pasé por un esto, cuando pasé por problemas, yo volteaba hacia atrás y solo veía un par de huellas. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba pasando esos momentos? Y Dios le dijo: hijo, las huellas que tú estabas viendo no eran tuyas, eran mías, que te llevaban mis brazos. Y a veces muchos de nosotros batallamos para ver que en medio del desierto Dios sigue obrando y Dios está con nosotros. ¿Han escuchado la frase de los árboles no te dejan ver el bosque? Cuando mi esposa y yo fuimos de viaje, fuimos a una ciudad hace 3 años que nos llevaba un camión y íbamos por una carretera donde los árboles eran enormes, enormes. Eran unos árboles increíbles, estaban grandísimos. Y entonces durante toda la carretera volteabas y veías árboles, árboles por aquí, árboles por allá. Y iba un cuate diciendo ahí lo que íbamos pasando y decía: por aquí vamos justamente en el kilómetro no sé qué, y a su derecha hay unos cenotes de agua que usaban los mayas para esto. Y entonces yo volteaba y decía: aquí no hay cenotes, aquí hay puros árboles. Los árboles no te dejaban ver lo que estaban. Y luego nos decían: a su izquierda están las ruinas de Tombuctú. Y entonces, no es cierto, unas ruinas. Luego van a andar diciendo: mira, el pastor anda hasta en Tombuctú. No he pasado de ese lado del charco. Pero yo le decía a Alma: pues ¿cuáles ruinas? Pues estoy viendo puros árboles. Y esa frase es muy conocida, ¿no? Los árboles no te dejan ver lo que hay en el bosque. Y el desierto es muy parecido a esto, porque en el desierto es difícil ver a Dios moverse cuando estamos en medio del desierto. Pero eso no quiere decir que Dios no se está moviendo. El desierto no es un lugar donde los hijos de Dios seremos derrotados. Escúchame, el desierto no es un lugar donde los hijos de Dios seremos derrotados. Probablemente tú estás pasando una mala temporada el día de hoy. Probablemente tú estás pasando un tiempo difícil. Probablemente tu matrimonio está pasando por un tiempo de desierto. Probablemente tu salud está pasando por un tiempo de desierto. Pero déjame decirte que este no es el final. Tú no vas a ser derrotado en este desierto. Tú estás siendo preparado para lo que Dios tiene para ti, para tu vida y para tu matrimonio. Entonces no te des por vencido, porque aunque no lo veas, Dios está obrando su santa, soberana y perfecta voluntad detrás de ti. Eso es seguro. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14. Y si me ayuda el equipo de alabanza, por favor. Dice: mas a Dios sean gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Diga conmigo: siempre. ¿A dónde nos lleva Dios? Al triunfo. Siempre. Siempre. Siempre Dios nos lleva al triunfo. Y tú y yo tenemos que abrazar que en medio de los desiertos Dios va a hacer algo bueno. En medio de las situaciones difíciles por las que tú vives, Dios va a hacer algo bueno. Pero déjame te digo algo: el desierto no es un tiempo de buscar señales, no es un tiempo de buscar bendiciones, no es un tiempo de buscar abundancia o maravillas. El desierto es un tiempo de buscar el corazón de Dios. Porque cuando tú y yo buscamos el corazón de Dios, va a producir en nuestra vida carácter y fortaleza. No estés enfocado en, Señor, la bendición cuando estás pasando por una temporada de desierto. Porque lo que Dios quiere es que en esa temporada tú puedas llegar a tu límite. Llegar a tu límite, escúchame, para que puedas conocer que tu límite es solo la antesala del poderío de Dios para tu vida.
tu límite es solo el inicio de lo que Dios va a hacer contigo. Y Dios necesita llevarnos al límite para decir: hasta aquí llegué, yo ya no puedo. Y Dios dice: aquí es donde yo empiezo a trabajar en tu vida. Este es el inicio de una mejor vida para ti. Aquí es donde voy a sacar el mejor Saulo que yo conozco. Aquí es donde voy a sacar el mejor carácter en Saulo que yo he formado. Aquí es donde yo voy a llevar a Saulo a otro nivel. Porque mientras nosotros sigamos cómodos en el nivel donde nuestro límite nos permite trabajar, Dios no va a obrar en nuestra vida. El desierto tiene esa bendición de llevarnos a un punto donde decimos: ya no puedo más, porque es en donde Dios se levanta y en medio de la dificultad dice: hasta aquí llegaste tú, porque hasta aquí yo empiezo a cargarte y yo empiezo a llevarte a un mejor tiempo, a un mejor nivel, a una mejor temporada. En el desierto no lo vamos a entender, probablemente no lo vamos a comprender, y Dios no quiere que lo comprendas, porque Dios lo que quiere es que te sueltes en sus brazos. Job lo dijo, Job capítulo 23 verso 10. Sin embargo, dice: Él sabe a dónde yo voy, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Qué increíble lo que dijo Job. Sin embargo, Él sabe a dónde yo voy, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Esa es la actitud que debemos de tener tú y yo en medio del desierto, en medio de la dificultad, en medio de la situación complicada que estamos viviendo. Dios me sacará de esta posición y saldré tan puro como el oro, con un carácter forjado, con un corazón forjado. No dejes de confiar en Dios, no te des por vencido, no dejes de tener fe. Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está obrando en tu vida, aunque tú no lo veas o aunque tú creas que no está obrando. Dios está obrando en medio de todo. Esta semana me decía Adrián que Carvalho que la fístula que le habían puesto dejó de funcionar, y estábamos orando, hemos estado orando, y él se la toca, tiene una cita con el doctor y se le oye que está funcionando, y hay un reporte médico que dice no funciona, pero estamos declarando un milagro, estamos pidiéndole a Dios un milagro por Adrián. Y le digo: carnal, eso va a volver a funcionar, tú ten fe, estamos orando por eso. Y hay momentos difíciles que podemos pasar, hay momentos difíciles, pero iglesia, por favor, si hoy te vas a llevar algo en tu corazón de esta prédica, llévate que Dios está contigo en medio del tiempo difícil. Dios conoce el mejor camino para tu vida. Dios sabe lo que es mejor para ti, y Él es la mejor persona que te puede guiar. Filipenses capítulo 1 verso 6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Dios todavía no termina contigo, y eso es lo mejor. Dios te está puliendo, Dios está trabajando tu carácter, Dios está trabajando tu corazón y te está preparando para lo que venga. Sabemos que esa es la verdad. Dios está con nosotros aún en medio del desierto. Dios está obrando. Y hoy quiero que te pongas de pie, por favor. He terminado, quiero orar contigo. Oh, gracias, Señor Jesús, gracias. Dios, lo que ha comenzado en nosotros lo terminará. No entendemos los propósitos de los desiertos que vivimos. Probablemente no los entendemos. No entendemos por qué estamos pasando por esas situaciones complicadas. Pero es en el momento que no entendemos, cuando nosotros le decimos a Dios: yo no entiendo, entonces tú haz lo que sigue. Tú haz lo que sigue. Hay cosas en nuestra vida que yo no entiendo. Hay cosas en nuestra vida que yo no entiendo. La gente suele pensar que como pastores vivimos en las nubes. Si yo te platicara lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando, mi esposa y yo, pero aún así nos hemos tomado de las manos y hemos dicho: levanto un aleluya en medio de la tempestad. Yo levanto un aleluya en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque Dios va a sacar lo mejor de nuestra vida en el desierto. Dios va a sacar lo mejor de ti en esta temporada.
Dios va a sacar lo mejor de ti en este momento. Dios va a sacar lo mejor de ti y saldrás tan puro y tan refinado como el oro. Pero son los momentos de desierto en los que tú no te tienes que dar por vencido. Son los momentos de desierto en los que tú tienes que decir: ahora es el momento ideal en el que yo me pongo en las manos de Dios, y lo único que me queda es adorarle, es alabarle, y es decirle: Señor, mi fe está puesta en ti. A partir de aquí yo ya no hago más nada. Ahora te toca a ti, porque tu límite es el inicio de lo que Dios va a hacer en tu vida. Y por eso podemos levantar nuestras manos en medio del desierto, en medio de la dificultad, y decir: Dios está conmigo y Él me va a ayudar y yo voy a vencer. Y en medio de la tempestad vamos a levantar una adoración y vamos a decirle: Señor, es hoy cuando levanto un aleluya. Cuando mi matrimonio se ve que está por deshacerse, hoy levanto un aleluya. Cuando el médico me dice que yo no voy a salir adelante, hoy levanto un aleluya. ¿Por qué? Porque mi corazón está viendo hacia el cielo, al que me llena de gozo, al que forma mi carácter, al que me va a pulir. Levanta tus manos, iglesia. Oh Padre, gracias. Señor, te alabamos, te bendecimos, oh Dios. Tú eres digno, Padre. Gracias por los momentos de desierto.